Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía, en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. Fue escrito aproximadamente en los años 70, 80 después de Cristo, en Roma. En cuanto al lugar, Lucas no da indicios de dónde escribió este evangelio. Algunos sugieren que escribió desde Cesarea o Roma. Olga García leerá desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículo 16, según Lucas. Gracias por tu participación, Olga. Adelante. Ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos las transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, me pareció bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden a ti, excelentísimo amigo de Dios, para que conozcas la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían descendencia, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Sucedió que mientras oficiaba como sacerdote en la secuencia de su turno delante de Dios, conforme a la costumbre del oficio sacerdotal, le tocó en suerte quemar incienso tras entrar al santuario del Señor, y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, se le apareció de pie un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor cayó sobre él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque fue oída tu oración, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel volverán al Señor su Dios, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto». Y Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo llegaré a saber esto? Porque soy anciano y mi esposa de edad avanzada». Respondiendo el ángel le dijo: «Yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias. He aquí, estarás mudo y sin poder hablar
hasta el día que lleguen a suceder estas cosas. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas en su oportunidad, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que se demoraba en el santuario. Y cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas y permanecía mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, se fue a su casa. Y luego de esos días, su mujer Elisabet concibió, y se mantenía en reclusión 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando en donde ella estaba, dijo: Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, aún ella ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella que llaman estéril, porque para Dios nada será imposible. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se retiró de ella. En esos días, María se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la región montañosa de Judá, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Elisabet. Cuando Elisabet oyó el saludo de María, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, en cuanto la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su esclava, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en la intención de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los que se enriquecen envió vacíos. Acudió en ayuda de Israel su siervo, recordando su misericordia, con Abraham y su simiente para siempre, conforme habló a nuestros padres, y María permaneció con ella como 3 meses y regresó a su casa. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de dar a luz, y dio a luz un hijo.
Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había engrandecido su misericordia con ella, y se regocijaban juntamente con ella. Y aconteció que al 8º día fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, por el nombre de su padre. Pero interviniendo su madre dijo: No, más bien será llamado Juan. Y le dijeron: No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Y por señas le preguntaban a su padre cómo desearía llamarlo. Entonces él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y al instante fue abierta su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Y sobrevino temor a todos sus vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaban todas estas palabras. Y todos los que las oyeron las guardaron en su corazón, diciendo: ¿Quién pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo, y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como habló desde el principio por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, de concedernos que, rescatados de mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante la liberación de sus pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estaba en los lugares despoblados hasta el día de su manifestación a Israel. En aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Este primer censo se realizó siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que es llamada Betlehem, por cuanto era de una casa y familia de David, para ser registrado junto con María, su prometida en matrimonio, la cual está encinta. Y sucedió que, estando ellos allí, cumplidos los días de su alumbramiento, dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Y en aquella misma región había pastores posando a campo abierto, guardando vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis a un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Y aconteció que cuando los ángeles partieron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros: Vayamos pues hasta Betlehem y veamos
este evento que ha pasado, que nos manifestó el Señor. Y apresurándose fueron y hallaron tanto a María como a José, y al niñito acostado en el pesebre. Y después de verlo, manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. Y María guardaba todas estas palabras, ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidarlo, entonces su nombre fue llamado Jesús, el cual le puso el ángel antes de quedar encinta. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre justo y devoto esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniera el Cristo del Señor. Y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús, para hacer con él conforme al rito de la ley, también él lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: Ahora, soberano, despides a tu esclavo en paz, conforme a tu palabra. Porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y la madre estaban maravillados de las cosas que se decían acerca de él, y los bendijo, y dijo a María su madre: He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y como señal que es contradictoria, y aún a ti misma te traspasará una espada, para que se descubran las intenciones de muchos corazones. Estaba también allí cierta profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hacía 84 años, y no se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba acerca de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y cada año sus padres iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiéndose cumplido los días, mientras ellos regresaban, el joven Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Suponiendo, pues, que estaban en la caravana, anduvieron camino de un día, y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no sólo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas, y al verlo quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Les dijo: ¿Por qué me buscáis?
¿no sabíais que me es necesario estar en lo de mi Padre? Pero ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las palabras en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo su hermano Filipo tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Albilinia, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue a toda la región alrededor del Jordán, proclamando el bautismo del arrepentimiento para liberación de pecados, como está escrito en el rollo de las palabras del profeta Isaías. Voz del que está gritando en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado será rebajado. Los lugares tortuosos serán enderezados, y los lugares escabrosos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Decía entonces a las multitudes que acudían para ser bautizadas por él: engendro de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira que viene? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿entonces qué debemos hacer? Respondiendo les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué dices que hagamos? Él entonces les dijo: no exijáis más de lo que os ha sido ordenado. Le preguntaron también los soldados, diciendo: ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo: no extorsionéis ni denunciéis falsamente a nadie, sino contentaos con vuestra paga. Y cuando el pueblo estaba expectante y todos cavilaban en sus corazones acerca de Juan, si tal vez él sería el Cristo, Juan declaró a todos, diciendo: yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar bien su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Así, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba la buena noticia al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodias, mujer de su hermano, y por todas las maldades que había hecho Herodes, añadió a todas también esto: encerró a Juan en la cárcel. Cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, fue abierto el cielo, y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, surgió una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Jesús mismo, al comenzar, tenía como 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Janá, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, de Eslí, de Nagai, de Maat, de Matatías, de Semei, de Josec, de Judá, de Joanán, de Resa, de Zorobabel,
de Salatiel, de Neri, de Melquí, de Adi, de Cosam, de Elmadam, de de Josué, de Eliezer, de Jorim, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonán, de Eliakim, de Melea, de Mainán, de Matata, de Natán, de David, de Isaí, de Obed, de Boaz, de Salá, de Naasón, de Aminadab, de Admin, de Arni, de Esrom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, de Serug, de Ragaú, de Peleg, de Eber, de Sala, de Cainán, de Arfasac, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoc, de Jared, de Maalalel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adám, de Dios. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán, y era conducido por el Espíritu en el desierto, 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, haciéndolo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo, y le dijo el diablo: Toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, y al que quiera lo doy, y será toda tuya, si te postras y me adoras. Respondiendo Jesús le dijo: Está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso de pie sobre el pináculo del templo, y le dijo: Ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: A sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió y le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda la comarca, y él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo alabado por todos. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre entró en la sinagoga en el día del sábado, y se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él, y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces les dijo: Sin duda me diréis este proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas cosas oímos que se han hecho en Cafarnaúm? Hazlas también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad os digo,
que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos se llenaron de ira en la sinagoga, y levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual había sido edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, prosiguió. Y descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados, y estaban asombrados de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu demoníaco, inmundo, y vociferó a gran voz: ¿Qué tenemos en común contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le ordenó diciendo: Cállate y sal de él. Y arrojándolo en medio, el demonio salió de él sin estropearlo. Y sobrevino un gran asombro sobre todos. Y conversaban entre ellos diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todo lugar de la región circunvecina. Y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba enferma con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la dejó, e inmediatamente habiéndose levantado, lo servía. Y cuando el sol se estaba poniendo, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias los llevaron a él, e imponiendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, vociferando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar estas cosas, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario, pero las multitudes lo buscaban, y fueron a él y lo detenían para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que anuncie la buena noticia del reino de Dios, también a las otras ciudades, pues para esto fui enviado. Y seguían proclamando en las sinagogas de Judea. Sucedió que, al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios, él estaba de pie junto al lago Genesaret. Vio 2 barcas fondeadas en la orilla, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, la cual era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla, y sentado enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Boga hacia lo hondo y echad abajo vuestras redes para una captura. Pero respondiendo Simón dijo: Maestro, bregamos durante toda la noche y nada pescamos, pero en tu palabra echaré las redes. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces, y sus redes se rompían, e hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y fueron y llenaron ambas barcas hasta tal punto que casi se hundían. Al verlo Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo: Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él, e igualmente a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora estarás pescando hombres. Y llevando las barcas a tierra, dejando todas las cosas, lo siguieron. Y sucedió que estando él en una de las ciudades, he aquí un varón cubierto de lepra.
y al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él, y le mandó no decirlo a nadie, sino: Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Y la noticia acerca de él se difundía más y más, y grandes multitudes concurrían para oír y ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.